Hola mi gente linda, o como diría un cubano de pura cepa, qué volá, qué bolero, qué bolón, qué vuelta. Mira dónde estoy, en un gimnasio callejero. Es que mi querida madre me dice que estoy muy sedentario últimamente. Entonces dije, bueno, voy a bajar al parque, que este gimnasio está en el mismo parque. Y de paso, vamos a hacerle un videito nuevo para el canal por otro tema que me han pedido y me han preguntado. Entonces dije, bueno, vamos a aprovechar. ¿De qué tema usted cree que se trata? Pues nada, vamos a hablar de cómo ha sido mi adaptación aquí en Kazajistán, cómo he podido adaptarme, qué tan difícil ha sido este choque cultural, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, los cambios con respecto, por ejemplo, a la comida, al idioma, a las fiestas, a muchas culturas. Así que hoy vamos a hablar de mi adaptación aquí en Kazajistán siendo cubano, siendo extranjero. Así que sin más preámbulos vamos a comenzar, pero no sin antes decirles que yo soy Isaac Nómada y el mundo es mi casa. Así que ¡vamos allá! Me quité la gorra porque hace bastante calor y además he decidido otra vez caminar un poquito. El día está sabroso. Como ustedes saben, Kazajistán es un país donde el invierno es muy agresivo y en estos meses de verano, estos meses de calor, hay que aprovechar al máximo. Hay que tratar de caminar, dar su vueltecita, porque es el tiempo en que puedes, sin problema ninguno, hacer esto, tanto sea con un short, un pullover, sin tener que ponerte tanto trapo y tanta ropa encima, cosa que me molesta mucho. Así que vamos a ir paseando, voy mirando que no venga ningún coche y les seguiré contando, pues nada, lo del tema de hoy, mi adaptación. La adaptación fue difícil, no les voy a decir que no, pero para mí fue quizás un poco más fácil que para otras personas por mi carácter. Ya comenté eso en un video anterior, de que yo soy de un carácter más bien pasivo, tranquilo. A pesar de que soy músico, soy cantante, tengo que cantar, bailar en la escena, pero ese es mi trabajo y lo tomo como trabajo. Pero en la vida personal no soy para nada bohemio, no soy de estar en discotecas de noche, tengo un gusto un poco distinto. Así que eso me ayudó, teniendo en cuenta que este país, Kazajistán, es un país donde la cultura es distinta. Empezamos por la música, les encanta la música, eso es real, les encanta bailar, pero lo hacen en los lugares para eso. Estamos hablando de un club nocturno, una discoteca, una fiesta, una boda, una celebración, ok. Pero no están adaptados a tener música puesta en la casa todo el tiempo. La casa ellos la ven como un lugar sagrado, un lugar tranquilo. Y si hay, por ejemplo, un cumpleaños, una celebración o algo que lo van a celebrar dentro de la casa, no se pone música. Ellos hacen una mesa muy grande. En esa mesa hay mucha comida, mucha comida de todo tipo. Carnes, ensaladas, frutas, dulces. Comes hasta reventar. Y las personas conversan, felicitan. Aquí hay una cosa muy famosa que se llama el toast. ¿Qué cosa es el toast? Es como la felicitación que cada uno de las personas que están en la mesa tiene que hacerlo. No es simplemente que llegaste y le dijiste a la persona felicidades, no es así. Es como por turnos. Las personas conversan en la mesa, hablan de sus cosas, hacen chistes, se ríen y de momento la anfitriona, pues siempre hay un anfitrión, dice, bueno, es el turno de Isaac, por ejemplo. En este caso yo me levanto con el vaso en la mano de la bebida que estoy tomando, porque a pesar de que puedas tener un vaso con agua o un vaso con jugo o un vaso con refresco, el brindis se hace siempre con alcohol, que puede ser distinto, puede ser vodka, puede ser vino, pero el vaso que levantas para eso es el vaso de alcohol, a no ser que no tomes por una situación de enfermedad o por algo, por lo que sea. En ese caso, bueno, lo haces con tu vaso de agua o lo que sea. Siguiendo el tema, te levantas el vaso y haces el toast. Entonces el toast, unas palabras para felicitar a la persona, que puedes decir cualquier cosa, lo que se te ocurra. Esta persona la conocí en tal año, en ese momento hemos sido grandes amigos, siento un placer muy grande por haberla conocido, por haberlo conocido, gracias, me ha ayudado en estos momentos, no sé qué, por eso quiero felicitarte, desearte mucha salud, mucho esto. Feliz cumpleaños. Y todo el mundo coge, brinda y se toma un trago del trago que tiene. Después se siguen conversando, siguen hablando, sigue pasando el tiempo, siguen comiendo
hasta que el anfitrión dice, bueno, ahora es el turno del otro, y así. Esa es la manera de ellos de celebrar los cumpleaños o los días de fiesta que se hacen dentro de una casa. Si están dentro de una casa, se hace así. Ahora, si es en un lugar, un café, otro lugar donde hay música, ya eso es otra característica, pero en las casas se tiende a hacer así. Hay personas que les cuesta trabajo adaptarse a ese sistema, porque dicen, ¿cómo es posible que estemos en un cumpleaños, una celebración y no hay aunque sea un poquito de música puesta, aunque sea bajita de fondo? Bueno, es la cultura de ellos aquí. No se debe criticar, tú puedes tener tus gustos, pero no criticar, porque a lo mejor ellos, estando por ejemplo en Cuba, en otro lugar donde la música está alta todo el tiempo, donde no puedes conversar de la misma manera porque tienes que estar gritando, serían ellos los que verían nuestra manera de hacerlo extraño. Eso significa que cada cual tiene derecho a tener su cultura y sus gustos. No somos quien para criticar a nadie. Podemos tener preferencias, lógicamente, y gustos, pero cuando llegas a un país que no es el tuyo, debes adaptarte. Otra cosa, que vayas a hacer tú la fiesta en tu casa, invites a las personas, incluso personas que pueden ser también latinos, cubanos, o incluso algunos extranjeros locales, sin problema, kazajos, rusos, pero van a tu fiesta, a tu casa, se adaptan a tus culturas y a tu manera. Pero cuando visitas una casa no debes exigir lo que tú quieras que sea, porque estaría mal. Tienes que adaptarte a la cultura de aquí. De hecho, cuando lo haces, empiezas a cogerle el gusto, porque desde un punto de vista tiene hasta su lógica. Cada lugar para cada cosa. ¿Quieres bailar? Vas al club. De hecho, les diré, muchas cosas que se hacen aquí es la siguiente. Se hace esa fiesta en la casa donde están los padres, amistades cercanas, familiares. Todo el mundo se sienta, come, celebra, se felicita. Y cuando pasan unas cuantas horas que ya se acabe eso, entonces los jóvenes deciden irse para un club, para un bar, a bailar, a disfrutar. Y entonces hacen las dos cosas, pero en lugares diferentes. Eso es un ejemplo de cómo se puede llevar la fiesta en paz, vamos a decirlo así. Pero no, en ese sentido me adapté bastante rápido. Otro tema es la comida. La comida de ellos es muy diferente a la nuestra. De hecho, a la comida latinoamericana. ¿Por qué razón? Porque en estos países no se come prácticamente arroz. Existe, pero esa obsesión que tienen los latinos por el arroz, que tenemos, porque es que me encanta. Hasta mi esposa a veces me dice, arroz otra vez. Pero es que tenemos esa cultura. Aquí no es así. Aquí se come demasiada carne. Es carne prácticamente todos los días. Y cuando digo carne, como esto es un país musulmán, aquí no se come carne de cerdo en la gran mayoría. Los musulmanes no la comen. También como es un país multicultural, viven rusos, que no son musulmanes, que sí comen cerdo, e incluso otros de otros países. No es que no lo vendan, pero lo venden menos y se consume menos. Aquí lo que más se consume es la carne de res y la carne de oveja, como decir el carnero. Eso sí se consume mucho. También, bueno, pollo, todas las demás cosas, pescado. Que pescado, increíblemente, hay bastante pescado, teniendo en cuenta que Kazajstán es un país que no tiene salida al mar. Y debido a eso, pues no estoy seguro con este dato que estoy dando si no tiene salida al mar. Estoy casi seguro, pero bueno, después lo investigaré y se lo dejaré por aquí. Pero bueno, no tiene tantos mares cerca, o mejor no tiene ninguno. Así que la mayoría del pescado que puedes encontrar aquí es pescado de río, pero es muy sabroso, o también es pescado que se exportó. Y entonces se come de todo, porque no se come mucho cerdo. En ese sentido, para nosotros no es tan difícil, porque a nosotros nos gusta mucho la carne. Pero ellos son más bien de comer más papa, no tanto arroz. Comen papa, carne con papa, utilizan la papa como el acompañamiento en el lugar del arroz. Por ejemplo, cuando yo llegué y yo quería cocinar arroz, hacía papas fritas y hacía, por ejemplo, carne o pollo. Me miraban raro, me decían, ¿por qué comes papas y comes arroz al mismo tiempo? Yo decía, no, porque el arroz viene siendo la guarnición y la papa es como algo ahí que utilizamos, como en Cuba, que ustedes saben que utilizamos vianda y esas cosas. Para ellos no. Para ellos la papa es la misma función que el arroz. Es decir, o comes arroz o comes papa. La ensalada sí, claro, es algo aparte. Y entonces, para ellos es un poco raro, para mí también. Yo sigo comiendo como me gusta a mí, aunque también me he adaptado mucho a comer sin arroz, lo digo sinceramente. Me gusta mucho cuando lo hay, lo como. Pero hay muchas veces en las que simplemente no lo cocino y puedo hacer una carne con papa, pero con mucha papa. Entonces, la papa que me sirvo viene siendo el equivalente a la guarnición, al arroz. Y la carne, la ensalada, esas cosas. Tienen recetas que son para nosotros al principio un poco raras o diferentes, vamos a decirle.
como la comida nacional de Kazajistán, que es el bishparmak, que vienen siendo como unas masas parecidas a la masa de la lasaña, cocinada con la carne. No se echa puré de tomate ni nada, se come así blanca, con los pedazos de carne, con carne de caballo también se le incluye, cebolla y papa. Esa es la comida nacional de ellos. La primera vez que la comes te puede resultar un poco diferente, vamos a decirlo así. Puedes no estar acostumbrado a ese sabor, pero con el tiempo te acostumbras. Hoy en día a mí me gusta mucho, como también hay muchas recetas que se comen ahí que no son específicamente kazajas, pero que son de la zona. Por ejemplo, el plov, que ustedes han visto videos que yo he hecho cocinando plov, que es como si fuera un arroz amarillo con carne, una receta originaria de Uzbekistán, pero que ya es prácticamente de todos estos países de la zona. Todos la comen, todos la consumen. Ese es el caso de una receta. También está el mante, que el mante son como una especie de no sé ni cómo llamarle, no son pastelitos, pero son así con la misma masa de la lasaña, como la masa del espagueti, pero relleno de carne en su interior y se cocina como a baño María y es súper sabroso también. El pelmeni, las distintas sopas de ellos, que son sopas distintas. Está el borscht, que es una sopa rusa, pero también se come en todos estos países, que es una sopa que se hace con carne, pero su ingrediente fundamental es la remolacha. La sopa llega a ser roja completamente y es muy sabrosa, les comento. Además, aquí se estila mucho echarle a la sopa una cucharada grande de smetana. La smetana, ¿qué es? La smetana viene siendo como un yogur griego, vamos a decirle así. Y ese yogur griego, le echas una cucharada, revuelves eso dentro de la sopa y eso te da que la sopa se ponga un poco más espesa y coge un sabor muy rico. Son estilos de aquí, que la primera vez que lo pruebas puedes no entenderlo, pero con el tiempo te gusta. No se podía olvidar, siguiendo hablando del tema de la comida, está el caso de la grieshka. ¿Qué cosa es la grieshka? Es algo muy parecido al arroz, pero es de color oscuro. No es negro, viene siendo como un caramelito oscuro. También es un cereal como el arroz, tiene otro sabor y es también un poco complicado de adaptarse, aunque es muy saludable, mucho más saludable. De hecho, cuando las personas quieren hacer ejercicio, bajar de peso, les recomiendan sustituir el arroz por la grieshka. Y entonces, para ponerle un ejemplo, Ulises, que es el esposo de mi mamá, come la grieshka sin ningún tipo de problema. Mi hermano Andiut, cuando estuvo aquí de visita, la comió, le gustó. A mí me encanta, soy sincero, pero mi mamá no la puede ni oler. Dice que no le gusta el olor, que no le gusta el sabor. Hay gustos y gustos. Pero bueno, en general, sí, la comida aquí es muy sabrosa. Hay algunas que simplemente tienes que adaptarte con el tiempo. Pues les comentaré que me quedé sin batería hablando con ustedes. Tuve que subir aquí a la casa y cambiar la batería. Entonces ahora estoy en el balcón, para que vean. Estoy aquí en el balcón del edificio. Vean, este es el edificio donde vivo, el edificio de mi esposa. Y bueno, creo que ya les conté todo de qué se trataba el video de hoy con respecto a la adaptación. Cualquier pregunta que tengan, ya saben, me dejan en los comentarios qué piensan, qué fue difícil, qué no fue difícil. Yo en general me adapté bastante rápido, les soy sincero. El carácter de estas personas, si quiero decirles, es un poco complicado a principio de entender. Son personas muy serias y muy directas. No es como el latino, que el latino tiende siempre a hacer una broma, a estarse riendo en la calle de las cosas. Aquí la gente no se ríe tanto, se ríen solamente en un contexto con donde lo lleve, pero no lo vas a ver en la calle riéndose o haciendo bromas. En ese sentido son mucho más serios. Hablan de una manera que a veces piensas que están discutiendo, pero no están discutiendo en la manera de ellos. Y les gusta mucho, un comentario que hay varias cosas en las que sí se parecen a nosotros los cubanos. Primero, les gusta bastante la fiesta, van mucho de fiesta, aunque no son de poner música dentro de la casa, pero sí son de fiestas. Les gusta mucho el alcohol y les gusta mucho la carne. Yo creo que en ese sentido nos se parece mucho a los latinos, aunque con cosas diferentes. Nosotros los latinos somos más de cerveza, somos más de ron. Aquí la gente toma mucho vodka. Y bueno, a las mujeres les gusta mucho el vino y esas cosas. Pero en general, Kazajstán es un país muy hermoso, un país muy rico culturalmente. Pienso que adaptarse no es tan difícil si realmente tienes el deseo de hacerlo. Hay personas que tienen muy arraigada la cultura cubana y a veces les cuesta trabajo, como les comenté en un video anterior. Un amigo mío que se llama David, que está actualmente viviendo en las Islas Canarias, allá en España, le costaba trabajo adaptarse aquí por la música alta. Aquí, por ejemplo, después de las 10 de la noche no puede haber música alta en la casa. No puedes tampoco hacer reparaciones, cosas que hagan ruido. Incluso el televisor no lo puedes poner tan alto para no molestar a los vecinos. Tienen como algunas cuantas reglas que tienes que respetar. Pero cuando te adaptas, vives perfectamente, nadie te molesta.
dentro de tu casa, con tu vida, con tu tranquilidad. Mi mamá se ha adaptado bastante bien, aunque ella es muy conversadora y a veces le cuesta trabajo cuando sale a la calle y quiere hablar con la gente no lo entiende. Y al tener ellos un carácter tan serio, tampoco hacen mucho el intento por entenderte, que en Cuba tú sabes que a cualquiera en la calle le sacas una conversación. Pero bueno, gracias al internet ella habla todos los días con sus amistades, tanto estén en Cuba como en Estados Unidos, como en otros lugares, y más o menos con eso va tanteando. Así que ustedes saben, si les gustó el video, por favor apóyenme con un grandísimo like, suscríbanse al canal, que es gratis y me ayudan mucho, se lo digo de verdad. Yo sé que no es obligado, pero yo repito siempre lo mismo, simplemente porque les pido ese pequeño apoyo, con eso me estarán ayudando muchísimo. Denle a la campanita para recibir las notificaciones y escriban en los comentarios sus opiniones o preguntas sobre cualquier aspecto de la adaptación que quieran saber. Nos vemos en un próximo video por aquí. Les voy a estar dejando el último video que hice hablando de qué tan fácil o difícil es conseguir trabajo para un extranjero aquí en Kazajistán. Nada, nos vemos en un próximo video y los quiero mucho, mis queridos nómadas de corazón. Chao.